Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. The ghost herd in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Hoy seguimos con los diálogos vieneses. Nos vamos a encontrar con el gran Roberto Minervini, cineasta italiano, vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y es probablemente quien mejor retrata a los estadounidenses y también su imaginario. Y no se puede no pensar en Estados Unidos sin las guerras. Y no se puede pensar Estados Unidos sin la Guerra de Secesión. La película de la cual vamos a hablar, The Damned, es sobre eso, y así comienza el cinematógrafo. Señor Minervini, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás, Roger? Qué alegría poderte hacer una segunda entrevista. La anterior me acuerdo que la hicimos en inglés, pero yo pensé que te incomodaba, pero en realidad ahora sé que no, que Bueno, la puedo hacer en español. vamos a ver qué tal sale. Lo intentamos. ¿Sabes que cuando vi la película en Cannes, The Down, realmente me pareció una de las películas más finas y de alguna manera propias de nuestro tiempo, a pesar que transcurre en 1863. Vos ahí presentaste la película, me acuerdo, con Frémaux, y dijiste algo en torno de cómo filmar la guerra. Entonces quería un poco hablar sobre un film de guerra donde prácticamente no hay acción de guerra, excepto en un momento particular. En ese sentido es una inversión, es una película sobre la no acción en la guerra. Contame un poco por qué quisiste hacer una película así y tomaste esa decisión en particular. Primero pensé, si voy a hacer una película de guerra, la guerra en sí es una serie
de batallas. Y entonces pensaba, bueno, el denominador, el mínimo, el núcleo de la guerra es la batalla. Entonces digo, si la voy a hacer una película que prevé un momento antes, un momento después de una batalla. Y entonces más o menos es ese paradigma, es el binomio vida y muerte, más o menos. Eso es algo básico conceptualmente, pero muy, muy rico a nivel emocional. Esa es la postura inicial, es crear una condición durante la cual los intérpretes reaccionaran emocionalmente, intelectualmente, políticamente. Y claro, al mismo tiempo está el discurso del cine, de género, del cine de guerra, del espectáculo de la guerra, del entretenimiento y del aspecto muy voyerístico, de la identificación del bien y mal, que quería evitar por completo. Al fin y al cabo, volver a algo muchísimo más primordial, atávico, que es el aspecto humano, que es muy individual. Al fin y al cabo, la guerra es un recorrido y una tragedia individual ante todo. Y pues esa fue la idea inicial, y luego dejarme guiar por gente que tenía un tipo de relación, que puede ser relación de la memoria, o una relación de la experiencia, de lo vivido, de la vida, con la guerra. El set estaba lleno de militares, pero mi vida en el sur estadounidense está llena de militares, de veteranos de guerra. Entonces me dejé guiar por ellos para crear una experiencia que fuera básica en cierto sentido. Y no lo digo en términos reductivos, pero tienes razón, es una inversión casi de los parámetros de la guerra, de esta cosa, de este fenómeno sin cuerpo. En realidad quería que fuera algo muy físico, muy corporal e individual, sí. Es muy corporal y al mismo tiempo es también, la película por momentos te reenvía a ciertos aspectos filosóficos que se trabajaron bastante en el siglo XX en torno al rostro como un espacio de lo ético, como un lugar del no matarás. Me refiero a un filósofo que es Levinas, pero más allá de él, puesto que los rostros en la película son de alguna manera inolvidables. Entonces te quería preguntar, ¿de dónde salen estos hombres que están en la película? Algunos son amigos y colaboradores de toda la vida, otros salen de mis películas anteriores. Claro. La familia de los Carson, salen de Stop the Pounding Heart, de El corazón palpitante, y otros pues salen de allí, no los había visto nunca antes. El 80% de la gente que está en la película yo los conocí allí, y eso representaba bien también el tipo de experiencia que íbamos a hacer, donde al fin y al cabo, por situaciones que tampoco comprendíamos totalmente, pues había una misión. En este caso la misión era hacer una película, pero por estas razones pues íbamos a estar ahí 2 meses en un espacio en Montana, y nos conocimos allí, y no había, o sea, teníamos que estar juntos, no había otra forma. Y a mí me interesa lo que dices sobre los rostros. Yo utilicé mucho el silencio, y siempre lo he utilizado, y empezar a filmar sin dar ningún tipo de dirección, o sea, prender la cámara, filmar un silencio, crear el silencio es algo muy descubierto a lo largo de 5 de mis 6 películas, que el silencio es un motor potente, muy potente, que fermenta, es algo que fermenta dentro, y es una condición que llega un momento en que es una condición indeseable, y ellos mismos se sacan de ese silencio. Y a mí lo que me gusta observar es la reacción al silencio, a la estaticidad. Primero es física, esos rostros, algo fermente, algo empieza. Y después es,
es vocal y se transforma en palabra y acción, en movimiento. Y por eso utilizo muchísimo los campos muy cerrados, para observar esos rostros, cómo Claro. empieza esa especie de permutación. Porque eso te quería decir, hay una decisión muy peculiar en la película que es de negarle al paisaje algún tipo de función de cobijo. De hecho, en la forma en la que está trabajada el plano, siempre hay un modo de que lo que está detrás, es decir, la profundidad de campo se le niega a la visión porque ves que está en desenfoque, o en todo caso se entiende que hay atrás una vastedad, pero el paisaje nunca protege a los soldados o a los hombres en realidad. Entonces esa es una decisión muy peculiar fotográfica en el film y te quería preguntar sobre eso. Sí, bueno, el paisaje a nivel semiótico es algo complicado en el cine de por sí, porque se embellece el paisaje, y lo hablo mucho, el paisaje en mis películas, y a veces el paisaje es, en muchas de mis películas, lo que había. Y no hay nada feo ni necesariamente bello. En este caso, el paisaje tiene una componente política también, porque eso es un espacio donde hay guerra. Entonces, para mí era importante evidenciar dos cosas. La primera, que es una guerra 2D, en sus dimensiones, no 3D como hoy. Entonces, ves, donde te llega tu mirada. Entonces, no ves más allá. La segunda es que necesitaba cortar el cordón, el ombligo, entre audiencia y la experiencia y la película, porque es muy fácil identificar todo eso como bonito, es muy fascinante, claro. la montana. Entonces entramos en esa es otra forma de espectacularizar la experiencia de la guerra. Absolutamente. Crearle un espacio casi mítico. Exactamente, mítico. Y entonces eso era quitarle el mito al efecto de la guerra. Pues, al fin y al cabo es una película que trabaja por omisiones, intentando por omisiones quitándole el aspecto mítico de la guerra, que es políticamente problemático. Sí, eso, lo importante, digamos, eso se ve perfecto, ¿no? Por eso se vuelve el rostro tan importante y a la vez la sensación que transmite cada plano, tengo la impresión que es una gran desolación. La soledad en la que viven esos soldados es completamente innegable, porque no se dice, sino se muestra, y la manera en que se muestra es como vos pensás los planos justamente en relación al cuerpo, la cara y el espacio, Sí. ¿no? Que me parece notable en la película. Sí, para mí era importante también como una especie de disciplina mía por mi parte. Porque lo que vemos en la película es también lo que yo me obligo a ver. Es como si me dijera, Robert, tú tienes que enfocar, estás aquí, es tu misión, tú tienes que tener una devoción total a la experiencia del personaje enfrente de ti, nada más. No te tienes que distraer, no tienes que enfocar en nada más. Tienes que ser devoto a esto, tienes que ser fiel a esa idea. Entonces, a nivel óptico, son las lentes que utilizo. No puedo evitar de ver exclusivamente una persona, un sujeto, a la vez. Muy pocas veces vemos 2 o 3 personas juntas. Es verdad. Y eso fue mi forma rigurosa, casi ascética, de dedicarme a una persona exclusivamente, de fiarme de esa gente. Y sin guiarla, sin forzar ninguna situación, la verdad. Hasta en las conversaciones o en el lenguaje de la palabra y del cuerpo, nada está forzado por mi parte. Creo que es mi película más devota, donde expreso, donde más devoción hacia los personajes.
Schubert. Muerte y transfiguración. Recién hablamos de esto y quería hablarte de algo que es una decisión que está en Malick, por ejemplo, para mí en su última película de las grandes. Después creo que ha habido algo así como una, no sé, algo pasó con Malick, no sé bien qué. Es una tesis que tengo. Pero sin duda La delgada línea roja, que es de 1999, si bien es una película que se permite la guerra y la acción, hay algo que sí comparte contigo inicialmente, hasta un momento, y creo que en esa película se justifica, que es no mostrar quién es aquel que combate. Allí es todavía más problemático porque son japoneses. Acá es la guerra civil, es decir, son los mismos que no se sienten comunes y que luchan por distintas ideas de una nación. Entonces te quería preguntar sobre eso, el hecho de el gran momento de batalla en la película es una batalla a ciegas. No vemos con quién se está disparando, no vemos quiénes disparan. Entonces esa es una decisión, vos podrías haber hecho otra cosa y te quería preguntar por qué. Esa decisión es compartida un poco en toda la película, compartida entre mi visión artística y política sobre la guerra, cómo representar la guerra y en particular una batalla, y la experiencia, el input de los personajes, muchos de los cuales, como te dije antes, ya fueron veteranos de guerra. Entonces, en una batalla lo más importante es esconderse, o sea, si te ven, te vas a morir. Entonces, una batalla que tenga por lo menos, digamos, la bacteria de la realidad, tiene que ser una batalla donde, y si la batalla está filmada desde el punto de vista de quien sobrevive, quien esté vivo, pues hay que esconderse, no hay que verse. Entonces una batalla donde la gente se va escondiendo. Y bueno, eso es lo primero. El otro aspecto que concierne más a mí, y como decías tú, sobre todo en una guerra endógena entre hermanos. Y la identificación del enemigo es algo que causa muchísimos problemas, porque ya nos ponen una dicotomía entre bien y mal y permite una justificación de la guerra. En cuanto identifiques al enemigo, identificas también al amigo. La erradicación del enemigo políticamente, la identificación del enemigo es lo que mueve la economía bélica americana. Y es una constante. O sea, yo llevo 24 años en los Estados Unidos y esto lo sabemos, ya lo sabemos todos, que la constante identificación y mantener en vida un enemigo es fundamental para mover una máquina de trillones de dólares. Y entonces, políticamente, es un acto militante no querer identificar al enemigo, para no ponernos en esas dinámicas que van a justificar algo que es completamente, que es trágico. Y también, tercera, que es un poco como dices, bueno, creo que lo estás diciendo tú también, pero el hecho de que la fotografía constante, o sea, la película está montada con esa fotografía fuera de foco en parte, sí, donde el campo, o sea, el visual es siempre limitado. Entonces me gusta la idea de que esos disparos que vemos, no vemos enemigos, pero sí los vemos en forma de disparos, de fuego, de llamas, que sean casi un reflejo de sus propios disparos. Me gusta la idea de que como si estuvieran disparando a un espejo, a sí mismo, que de hecho, y eso sí se conecta más con la idea de una guerra endógena, dispararse a sí mismos, y lo cual es terrificante, porque de hecho es una acción, la guerra es una acción suicida, claro, y es terrificante para mí, y poner esos personajes en esa experiencia, porque yo los hacía caminar en la noche, y tenía gente que disparaba, y es terrificante, porque tienes que disparar al aire, y sí, pues eso. Hay algo que vos, digamos, el discurso en la película está dosificado, pero es muy preciso
perfectamente uno puede imaginar esos diálogos, pero son diálogos que transmiten un concepto. Un poco lo que acabas de decir están en los diálogos, ¿no? Pero lo que me parece más extraordinario es la aparición de la incertidumbre y la duda en el discurso de la guerra a partir de los soldados, ¿no? Está el escéptico, está el que en última instancia siente que el destino de sus acciones están dirimidas en Dios. Es decir, ¿cómo fue esa idea de dotarles de palabras a esos personajes? Palabras que son los modos de pensar y justificar la guerra. I don't even know why I'm here anymore, sadly. I get it. You want to prove yourself? You want to be a hero? You got a lot of piss and vinegar. En mi película The Other Side, El Otro Lado, del 2015, me acuerdo de cómo hubo una reacción de amor y odio hacia esa gente, los paramilitares de la película, y sobre todo del líder, que dijo, que hablaba de tener que revelar, de insurrección para defender las propias libertades y Estados Unidos ante todo eso, pero en un momento que parece que se contradice, pero no, dice, pero vamos a ver, a veces pienso, nosotros vamos a hacer las guerras y vamos ahí y ponemos gobiernos como hicimos en Irak. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente lo que tiene que hacer? ¿Quiénes somos nosotros para ir ahí a hacer las guerras? Y entonces, sobre todo en el ámbito de la élite intelectual, la gente no comprendía cómo las dos cosas podían coincidir. ¿Cómo es posible ser tan reaccionario en tus ideas y al mismo tiempo poder ser casi antiguerra? Pues las dos cosas existen, porque hay una componente política, político-ideológica, pero hay una componente humana. Y fundamentalmente el hombre es antiguerra, porque no es humanamente posible pensar en matar y ser matado. Y eso trasciende cualquier posición política. Y allí reflexioné, hace ya 9 años, empecé a reflexionar sobre eso. Y en esta película pues emerge otra vez esa disonancia aparente, esa disonancia entre la justificación de una guerra o la necesidad. A veces se habla de necesidad divina o de la guerra y la aceptación de morir como condición humana, y al mismo tiempo lo absurdo que es tener que matar por razones que trascienden, que no tienen nada que ver con lo divino y con lo humano. Sí, porque la película siempre está insinuando una pregunta, que para mí es hermoso como eso funciona en el film, que es, ¿qué significa una comunidad? Porque si una comunidad son los que están enfrente también a los que estamos matando, ¿cómo podemos matar a los miembros de nuestra comunidad? Eso es extraordinario en la película. Sí, y es el discurso más político, y me gusta mucho donde ahí el político y el discurso humanista convergen. Es allí, porque la esencia del discurso político es esa. ¿Cómo puede funcionar una comunidad de forma armoniosa? ¿Cómo puede, o sea, eso es lo único lo que más me interesa en ámbito político, a ver cómo lo hacemos para que una comunidad funcione en armonía. Que funcione, básicamente. Y también aparece algo, ¿no?, que vos añadís que es muy importante. Aquel que va a la batalla porque es la única manera de encontrar una manera de manutención, ¿no? Lo cual corresponde a la verdad también, porque es sobre todo en un país con un ejército de mercenarios. Y es terrible verlo en los barrios más pobres, en las áreas más pobres de los Estados Unidos. Es terrible ver los centros donde ¿cómo se dice?, reclutar soldados. Es terrible verlo, los va puestos estratégicamente claro. Es terrible. La lógica de Hollywood como conviertes en un héroe. Y es ¿no? increíble como a veces prendes la televisión en los Estados Unidos y ves
unos spots, ves unas cosas y parecen películas de guerra. Totalmente. Y son los spots, los anuncios del ejército, que adoptan el lenguaje cinematográfico del cine de guerra. Por eso es muy Anuncios de importante género. tu película. Sí, por eso es una película que pretende, humilmente, pero de forma, bueno, de manera muy determinada, pretende ponerse en el debate acerca del cine de guerra y de las responsabilidades de cierto tipo de cine en un discurso político muchísimo más amplio. Última pregunta. Antes de abandonarte, yo estaría 3 programas más, porque podríamos hablar de la trilogía y de todo lo que has hecho, son 6, pero son 6 películas indelebles. Tomaste la decisión de empezar con 2 animales comiendo otro animal. Sí, eso lo filmé al final. Se está yendo la nieve, está empezando la primavera y me di cuenta de que como y lo filmé 2 meses, tras 2 meses discutiendo, filmando, hablando de guerra, viviendo en espacios llenos de sangre, como Little Big Horn, de derrotas del ejército americano, de tierras expropiadas a los nativos. En fin, después de 2 meses me encontré en una situación por la cual llego a filmar con lobos que se están comiendo un ciervo. Y me doy cuenta de cómo por fin eso es casi un alivio, ver algo que pasa por razones exclusivamente naturales, que tiene que ver con la vida y la muerte como ciclo natural, nada más. Y sentí como un alivio. Y pensé, digo, pero si esto lo pusiera, si la película empezara así, crearía una tensión que no tiene que ver con el aspecto natural de vivir y morir, con el ciclo de la naturaleza. Tiene que ver con el aspecto, con la tragedia humana completamente innatural de interferir con el ciclo natural de la vida y de la muerte. Y la guerra es el ejemplo más grande. Entonces pensé, digo, mira, si esto, que de hecho fue un momento bonito de observación, un alivio casi, digo, por fin no hay hombres matándose, no hablamos de eso, simplemente son lobos comiendo. Si lo pongo en principio voy a crear, como se dice, set the tone, crear un tono, empezar por algo que es terrificante y que es un poquito el contrario de mi experiencia, de hecho, y pues así fue.